Ya, pues. Bueno, esta es una de las ayudantías de la Vamos Vuelta, organizado por el Movimiento Gremial. Aquí está Miguel, el organizador comercial. Me pidió ayuda para esta vez y bueno, entiendo que la prueba es mañana, entonces no sé si sirve mucho que les deje el mail como por si tienen duda. Y además igual tengo como dos pruebas de aquí al viernes, entonces no les prometo nada, pero si igual quieren preguntar, denle nomás. Ahí veo si es que me hago un minuto y lo ayudo a contestar. Así que eso, esta creo que es una prueba pasada. Em, a ver, déjenme abrirlo todo hasta otro lado. Y eso, ya vamos a partir. Deme un segundo. Eh, eh, mm, Déjenme abrir esto en la otra pantalla. Y estamos. Ya, buenísimo. Ya, voy a partir nomás, entonces, leyendo. Ya, tanto el COVID-19 como el virus informático ransomware que afectó al Banco Estado ha llevado a tomar diversas medidas de seguridad en dicha institución. Por una parte, el 20% de los trabajadores ya se encuentra realizando labores de forma presencial, mientras que uno de cada tres trabajadores se conecta a los servidores del banco. Bueno, acá antes de que digan lo siguiente, ya deberían darse cuenta un poco que nos están dando algunos números que probablemente nos sirvan, y también darse cuenta que no necesariamente estos números son separados, ¿cierto? No es como que el 20% se trabaje presencial y otro 33% se conecte a los servidores, ¿cierto? Ahí mismo dice igual, pero ya deberían como ir pensando en eso, ¿ya? Dice acá destacar que a dichos servidores se puede acceder tanto presencial como en teletrabajo. Entonces, en el fondo, puede haber una intersección que hayan personas que se conecten de manera presencial y a los servidores, ¿ya? Después dice, los que trabajan presencialmente o que están conectados a los servidores son una población de riesgo para el banco. Esta población de riesgo es de 5.600 funcionarios de los 12.000 que trabajan a lo largo de todo Chile, ¿ya? Entonces no nos están dando el número exacto de cada uno, pero dice como que el total de la población de riesgo es esta, ¿ya? Entonces ahí vamos a cachar, bueno, le vamos a poner nombre y todo, pero en el fondo la suma de las personas que se conectan de forma presencial y a los servidores, recuerden que puede haber una intersección, van a ser 5.600 de 12.000. Cada persona debe preparar a un colega que lo reemplace en sus labores en caso de un contagio, tanto de salud como informático. Entonces, para efectos prácticos, va a ser como, va a tener las mismas consecuencias, en el fondo, ¿ya? Un contagio en el fondo informático o de salud. Para esto, el banco ha considerado la siguiente proyección. Entonces, la probabilidad de ser reemplazado, suponiendo que está trabajando presencialmente, ya, entonces aquí ya nos empiezan a dar información con todo. Bueno, no sé si es que ustedes han tenido yo así, a mí me gusta como ir pensándola como si yo estuviera dando la prueba, ¿ya? Entonces, como cuando ya te empiezan a dar información con todo, les recomiendo como ir anotando las cosas, ¿ya? Ya saben que hay una serie de eventos que en el fondo es, primero, tener COVID-19 o tener el otro virus, ¿cierto? Que bueno, para efectos prácticos va a ser lo mismo, pero también hay probabilidades asociadas a realizar labores de forma presencial y estar conectado a los servidores. Y bueno, también va a estar la probabilidad de estar contagiado de por sí, ¿cierto? Porque uno puede ir presencial, pero no contagiarse de coronavirus, como así uno puede estar conectado a los servidores y no contagiarse con este virus ransomware, ¿ya? Entonces, al tiro, digamos A, que son los trabajadores que se encuentran realizando labores de forma presencial, ¿ya? Entonces, personas que trabajan presencial y B, son las personas que se están conectando a los servidores. Entonces, se conectan a los servidores. Antes de seguir, bueno, cualquier duda, interrúpanme nomás, con toda confianza, porque no estoy viendo si hay preguntas en el chat, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, también después nos dicen, para esto, donde estábamos antes, el banco ha considerado la siguiente proyección. La probabilidad de ser reemplazado, o sea, que uno se enferme, ¿cierto? Vamos a llamar a C entonces, probabilidad de que uno se enferme, ya sea de un virus o el otro, pero para efectos prácticos lo mismo. Entonces, la probabilidad de ser reemplazado, suponiendo que se está trabajando presencialmente. O sea, suponiendo que está trabajando presencialmente. ¿Qué significa eso? Al tiro podemos decir
que es una probabilidad dado algo, ¿cierto? Porque nos están diciendo suponiendo que está presencialmente. Entonces, esa probabilidad, bueno, es suponiendo que está trabajando presencialmente y conectado a los servidores, es un 80%. Entonces ya tenemos definidos los tres como eventos, ¿cierto? Tenemos las personas que trabajan presencial, los que se conectan a los servidores y los que caen enfermos, que en el fondo van a ser los reemplazados, ¿cierto? Entonces al tiro tenemos que la probabilidad de la probabilidad de que sea reemplazado, dado que está trabajando presencialmente y que se conectó a los servidores. Entonces la probabilidad de que caiga enfermo o reemplazado, dado que trabaja presencial y que se conecta a los servidores, es un 80%. ¿Ya? Em, listo con la primera. Después nos dice, suponiendo que está trabajando y que se está es de 80%. Después, esto disminuye, o sea, la probabilidad de ser reemplazado, a un 60% si se está trabajando presencialmente sin conexión al servidor. ¿Ya? Un segundo. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que no solamente está trabajando presencialmente, sino que además no se está conectando a servidores. O sea, va a ser lo mismo, pero con el B complemento, ¿cierto? Inter B complemento. ¿Ya? Eso es 0,6. Después nos dicen, 30% va a ser esa probabilidad si se está conectando, si está conectado al servidor teletrabajando. No nos dicen nada de lo otro, ¿cierto? Entonces, perdón, está teletrabajando, o sea, no está presencial. Por lo tanto, va a ser probabilidad de C, A complemento, ¿cierto? Inter B, será igual a 0,3. Y luego nos dice, y un 10% si está con teletrabajo, o sea, no presencial, y sin acceso a los servidores. O sea, probabilidad de C, perdón, dado A complemento, inter B complemento. Era un 10%. ¿Ya? Entonces recordemos que el dado o condicional va a ser como suponiendo, va a estar como escrito siempre en suponiendo que, o dado que, o asumiendo que, ¿ya? Y el inter siempre es y recordemos que la unión es o, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos como hartas cosas. Ni siquiera hemos visto la pregunta A, pero obviamente esta información la van a ver probablemente. Si un trabajador se encuentra conectado a un servidor, ¿ya? Entonces, de nuevo, esto es suponiendo que un trabajador se encuentra conectado a un servidor. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre teletrabajando? ¿Son estos eventos independientes? ¿Ya? Entonces, ya, se encuentra conectado a un servidor, o sea, la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre teletrabajando? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos piden la probabilidad, ya sabemos que es, se encuentra conectado a un servidor. Entonces, dado B, y nos piden cuál es la probabilidad de que se encuentre teletrabajando, o sea, no presencial, o sea, a complemento. Esto es lo que nos piden, ¿ya? Eso es como pasar de palabras a como notación matemática. Entonces, para esto probablemente vamos a necesitar la probabilidad de A, la probabilidad de B, y tenemos que jugar un poco con lo que tenemos anotado arriba. Bueno, también sabemos que más arriba nos habían dicho el 20% y el 1/3. 20% de los trabajadores se encuentran realizando trabajos formales, entonces, de forma presencial, perdón. Entonces, la probabilidad de A sabemos que es 0,2 y también nos dan la probabilidad de B, que era 1/3, ¿cierto? Que esté conectado a los servidores. 1/3, 0,33, ¿ya? Entonces, bueno, esta probabilidad, recordemos la típica fórmula que es la probabilidad de o sea, A complemento dado B es la probabilidad de A complemento inter B partido la probabilidad de B. ¿Ya? Y aquí les voy a anotar un poco la intuición de dónde viene esto. Puede ser una fórmula como de memoria, pero también me interesa que lo aprendan como intuitivamente. Imagínense, tenemos un espacio muestral. Tenemos el evento A, tenemos el evento B, y probablemente hayan personas que no están ni presencial ni conectados a los servidores, entonces va a haber cosas que queden fuera. Y aquí yo estoy asumiendo que hay una intersección
la cual igual podría ser 0, ¿cierto? Podrían ser como totalmente aparte, pero eso no lo sabemos. Entonces, si me piden la probabilidad de A complemento dado B, ya, primero dado B, nuestro universo como muestral, nuestro universo en el fondo se reduce a esto, ¿cierto? Porque es dado B, dado que estamos en B. Y A complemento es todo lo que queda afuera de A. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Cuando me piden esto, me piden esto partido esto, ¿cierto? Porque en el fondo nuestro nuevo universo completo va a ser lo verde, ya nuestro espacio muestral no son todas las personas que trabajan en el banco, son solamente las personas que están conectados a los servidores, y dado que es, o sea, nos piden la probabilidad de A complemento, ¿ya? Por lo mismo, es la intersección entre A complemento y B, ¿ya? Que es, en el fondo, todo esto partido en lo verde, ¿ya? Son como varias formas de verlo. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya. La probabilidad de A inter B, o sea, A complemento, inter B, perdón, va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B, ¿cierto? Porque nuevamente, ¿cuál es la intersección de A? Que en el fondo es como lo rosado, ¿cierto? Va a ser toda la probabilidad de B menos la parte que intersecta B con A, ¿ya? Y luego vamos a tener la probabilidad de B simplemente. Ahora, la probabilidad de B teníamos por enunciado que era 1/3, ¿cierto? Y la probabilidad de A inter B, eh, eh, em, creo que no la tenemos. ¿Ya? Em, un segundo. Ya. Entonces, también por enunciado, algo interesante que nos daban es que la probabilidad de A unión B, ¿cierto? Era 5.600 partido 12.000, que era en el fondo la cantidad de personas que estaban en riesgo, que puede ser en el fondo o conectados presencialmente o a través de un servidor. ¿Ya? Ahora, mm, 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 ya. La probabilidad de inter B, entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad de inter B. Por Una definición, pregunta, ¿vale? ¿por qué lo planteas como fracción el A unión B? Ya, porque nos dicen que son 5.600 personas dentro de un universo de 12.000. ¿Cachai? Entonces, es como el porcentaje de personas es lo mismo que la probabilidad de que sea una persona en riesgo. ¿Cachai? O sea, tú tenés 12.000 personas, casi la mitad están en riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona esté en riesgo? Es, puta, siempre, como veíamos al principio como de la teoría de la probabilidad, son casos favorables partido en casos totales. ¿Te acordás de eso? Ah, perfecto. Dale, gracias. Vale. Entonces, la probabilidad de A inter B, como por definición, es la probabilidad de A la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B. ¿Ya? ¿Y por qué esto? Porque si nosotros queremos calcular, nuevamente, vámonos a estos colores de acá. Si nos vamos acá, queremos calcular solamente A inter B. ¿Cómo lo calculamos? Sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de B y restamos, y ahí si se fijan estamos sumando una vez, nuevamente, una vez esto y dos veces esto, ¿cierto? Porque por el lado del A estoy sumando esta intersección y por el lado del B estoy sumándolo de nuevo. Entonces, si yo sumo A más B, estoy sumando una vez esto, dos veces esto y una vez esto. Entonces, si después yo le resto una vez esto más esto, me va a quedar solamente una vez esto. ¿Se entiende gráficamente? Si alguien no entiende, pregúntenme, ¿ya? Voy a seguir, pero eso es como, lógicamente, lo que estamos haciendo al calcular la probabilidad de A inter B, ¿ya? Entonces sabemos que la probabilidad de A era, era 0,2 más 1/3
menos 5.600 partido 12.000, ¿cierto? Aquí, bueno, no podemos simplificarlo, pero en el fondo va a ser lo más simple, ¿ya? Una Entonces, pregunta, dale. es que lo que hiciste en la intersección no es como lo que se hace en la unión y se le resta la intersección. Es que es lo mismo, po, porque fíjate que si tú pasas esto sumando para acá y este restando para acá, te da lo mismo, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. Esto es similar a la probabilidad de A unión B, igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A inter B. ¿Cachai? Es lo mismo, Ya, bueno, pero como... gracias. Vale. Después, entonces, la probabilidad de A inter B, el cálculo es un quinto, o sea, un quinceavo. ¿Dale? No me voy a poner a resolverlo, pero eso es, ¿ya? Entonces, ya tenemos esto de acá, ¿cierto? Y teniendo la intersección de A complemento con B, ya tenemos esto de acá, y ya teníamos esto de acá, entonces ya tenemos esto que era lo que nos pedían, ¿ya? Entonces, resolviendo acá, nos da un tercio menos un quinceavo es 4 quinceavos, ¿cierto? Partido un tercio me va a dar 0,8, 4 quintos, ¿ya? Entonces esa es la probabilidad que nos piden. ¿Vale? Entonces, ojo, estos tipos de ejercicios es mucho poner en palabras, poner las palabras en notación matemática, ¿ya? Entonces, como que tómense su tiempo, como pensándolo. Tal vez como no fue la mejor estrategia partir por acá, esto no lo usamos si se fijan en este ejercicio, lo vamos a usar para la B, obviamente. Es raro que no te pongan datos si es que si es que no los va a tener que usar, pero igual, como si es que ustedes quieren ahorrar más tiempo, claro, deberían haber dejado como esto para el ejercicio, para la B que viene ahora, ¿cachai? Como si te aseguráis los primeros 3 puntos y después vais viendo si vais teniendo más, ¿no? Pero, ¿vale? ¿Todo claro hasta acá? Ya, buenísimo. Una pregunta, Pedro. Dime, Entonces al final la A sería un tercio menos uno partido en 15, ¿o no? la probabilidad de... ¿Qué, perdón? Sorry. La A, la Ah, respuesta de la A. la A sería 4 quinceavos partido un tercio, es igual a 0,8. Esa es la pregunta. ¿De verdad que estábamos calculando esto? Estamos calculando la probabilidad de A complemento dado B. ¿Esa era tu duda? O sea, ¿esa era...? Sí, perfecto, gracias. Ya. Y acá alguien me preguntaba si es que son independientes. Sí serían independientes. ¿Por qué? ¿Alguien sabría por qué? ¿Cuál es la probabilidad de A complemento? 0,8, ¿cierto? Porque si la probabilidad es 0,2, A complemento es 0,8, ¿cierto? Entonces, si se fijan, la probabilidad de A complemento dado B también es 0,8. Es lo mismo acá que acá. ¿Qué significa esto? Que A complemento y B son independientes. Por lo tanto, A y C también. ¿Ya? De hecho, eso lo preguntaban, así que gracias por recordarlo. Yo tengo una pregunta Vale. que no sé si ahí se va ayudante al ramo, pero por ejemplo a mí o sea, no he hecho esto, pero ah, como lo primero que se me ocurre cuando leo toda la información es hacerlo como con el diagrama del árbol, pero si no me equivoco, eso solo se puede hacer cuando son independientes. Como si lo hacemos con el diagrama del árbol y no funciona, como o sea, estamos como haciéndolo con el supuesto de que son independientes. Entonces, ¿eso estaría malo o estaría bueno? Porque no lo estaríamos haciendo después. No sé si se entiende la pregunta. Claro, es que, no, es que si es que asumís que son independientes antes de partir el ejercicio y después te dan ciertos resultados, no sabríais si es que a lo que está llegando está bien, ¿cachai? Ah, Entonces, mira, ya. efectivamente, en las correcciones te dan punto por todo, por todo, por todo, por todo. Entonces, yo enseñé la forma que creo que, o sea, que primero te da todos los puntos, porque me acuerdo que las correcciones
era como 0,05 puntos si es que pusiste esta cuestión, 0,0, como que muy exigente y muy pauteado. Entonces, claro, tenéis que ser lo más explícito posible, ir anotando cada paso que hagáis. Em, y la forma más fácil que a mí se me ocurre de enseñar, por lo menos, es con esto, como viendo el espacio muestral, y como que con esto mismo no tenéis que aprenderte ninguna fórmula de memoria, ¿cachai? Em, bueno, ahí vamos a ver las probabilidades totales y todo eso, pues, pero creo que en el fondo si vais anotando paso a paso, vaya a estar listo. Y claro, no voy a asumir independencia antes de llegar a los resultados. Ya, dale, Em, gracias. Sebastián, dale. Una pregunta, entonces, ¿cuándo nos conviene ocupar el árbol? Em, Mira, yo la verdad nunca usé el árbol. A mí siempre lo más como fácil para mí era ir anotando literalmente como una historia, ¿cachai? Entonces cada vez que te dan una información, la anotáis. La anotáis y le ponéis un nombre. Eso también es importante. ¿Cachai? Porque ponte tú acá, igual te dan puntos por definir qué es A, qué es B y qué es C. ¿Cachai? Eso ya te dan puntos. Entonces cada vez que te van dando información, la vas anotando. em, y el árbol, pucha, no sabría bien, no sabría decirte bien, pero mi recomendación como en general es que hagáis lo que te sale más fácil o más intuitivo, ¿cachai? A mí lo más intuitivo es ir imaginándome este cuadrado y ir viendo las intersecciones, cuándo calzan, cuándo son independientes, ¿cachai? Nunca asumir nada, porque acá, por ejemplo, si asumí que eran independientes, tenían que estar como, bueno, acá, sí, no sé si podría seguir sin independencia, pero eso, en el fondo, no sabría decirte exactamente cuándo usar el árbol. Yo solamente te recomiendo que si te sale natural usar el árbol, como úsalo, pero creo que no es la mejor opción. Para el consejo que hayan sorry, pero básicamente a mí no me sirve mucho el árbol, eso en resumen. ¿Ya? Dale, gracias. Eso. ¿Ya otra duda? Si no, seguimos. Ya. La B nos dicen, suponga que un trabajador debe ser reemplazado. Determine si es más probable que sea por estar trabajando presencial o por estar conectado a un servidor. Entonces, obviamente, nos están preguntando la probabilidad, dado que fue reemplazado, si es que es más probable que sea por trabajar presencial o porque haya sido a través como de un servidor. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo estas dos cosas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso también es buena técnica, como al tiro definir en notación matemática qué es lo que nos están pidiendo. Ya. Ya, entonces acá nos van a servir harto las cosas que, bueno, sí, totalmente esto. ¿Ya? Si se fijan, acá tenemos, necesitamos dado C, y acá tenemos C dado algo, C dado algo, C dado algo. Entonces eso al tiro es como indicio de que necesitamos usar el teorema de probabilidades totales. Ya eso es como de, para dar vuelta a una condicionalidad, por así decirlo. Primero, bueno, es importante saber que son independientes, ¿cachai? Mira, acá estoy viendo, y por ejemplo, te dan puntos por poner qué es lo que necesitáis, ¿cachai? Entonces al tiro si yo pongo, necesitamos esto, ya tengo puntaje, ¿ya? Entonces, además de porque es mucho más claro lo que tenéis que llegar y verlo matemáticamente desde donde uno está hasta donde uno quiere llegar es más fácil, le recomiendo igual anotarlo porque, por ejemplo, en esta ocasión da puntaje, ¿ya? Bueno, también sabemos que las probabilidades entre A y B son independientes, ¿cierto? Eso lo obtuvimos en la A. Entonces sabemos que, no da acá, pero la probabilidad de A inter B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, la probabilidad de A, ahí estoy siguiendo esta línea ya, como para ir cachando esa parte. Inter B complemento es la probabilidad de A por probabilidad de B complemento, y así. Ya. Disculpa, tengo A una complemento, A complemento. Dime. que en la prueba, ponte tú que van a poner estos ejercicios que son como lo que te dio en la A, va a usar en la B y en la C y cosas así. Si ponte tú, te dio un resultado que no está bien en la A, pero usaste ese resultado en la B, pero tu cálculo en la B está bien,
¿te lo ponen todo malo como por error de arrastre o...? No, el Igual- error de arrastre en general lo consideran, y eso significa que si tú lo tuviste mal al principio, pero después usaste esos números para hacer el desarrollo correcto en la siguiente, te ponen la mitad de puntaje en la pregunta B en ese caso, ¿cachai? Entonces, claro, yo igual siempre pongo, no sé, po, de repente uno igual cacha cuando tiene la pregunta mala, o sea, uno dice como, "Puta, estos números son medio raros, como que no me siento muy seguro", entonces digo, bueno, asumiendo que los números de antes me dieron bien, voy a usar los mismos, ¿cachai? Y simplemente con esa aclaración, como que tal vez al ayudante, el ayudante va a decir como, ya, tengamos en cuenta el error de arrastre, ¿cachai? Ahora, igual siempre está predefinido si van a considerar error de arrastre o no, ¿cachai? Pero de repente cuando no está muy definido, de repente lo dejan a criterio del ayudante, como que ayudáis a recordarlo. Entonces, eso, en general sí se considera y el criterio es darle la mitad del puntaje, si es que la tuvo 100% buena, pero con números malos, es la mitad del puntaje, ¿cachai? Ya, gracias, te pasaste. Oh, ya, entonces, ya, y también estos datos nos van a servir, que eran los de... mm, eso, ya, bueno, estas probabilidades, así son, me van a tener que creer, pero como eran independientes, las podemos multiplicar, ¿cierto? Esa es como la definición de independencia. 2/15, 4/15 y 8/15. ¿Ya? Dale, ahora veamos a lo que tenemos que llegar, po. Tenemos que llegar a esto. Entonces, la probabilidad de A dado C va a ser la probabilidad de A inter C partido la probabilidad de C, ¿cierto? Eh, ya, ¿qué es lo que pasa? Es que acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente ya, tenemos estas probabilidades separadas, pero no nos sirven mucho porque nosotros queremos una intersección con C, ¿cierto? Entonces, a priori ya tendrían que ir cachando que, por ejemplo, necesitamos calcular, para llegar a esto necesitamos algo de acá, ¿ya? Porque ahí tenemos como la relación entre A y C. Y bueno, después vamos a necesitar la de B y C, ¿cierto? Entonces, dado que tenemos eso, podemos expresar la probabilidad de A inter C como la probabilidad, mm, ya, problema o sea, teoría de las probabilidades totales, probabilidad de A inter C inter B más la probabilidad de A inter C inter B complemento. ¿Ya? Entonces, ojo, cada paso tiene como su razonamiento y eso es lo que quiero que, es lo más importante que vayan cachando, porque ustedes podrían ver la pauta y ver la respuesta, pero lo que me interesa es que vean por qué estoy haciendo cada paso. ¿Ya? Entonces les repito, tenemos necesitamos llegar a algo de relación entre A y C, pero aquí todos estos números que tenemos no nos dicen nada entre A y C, pues nos dicen algo entre A y B. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, ya, voy a necesitar algo de acá. ¿Dale? Entonces, ¿qué hace esto? Relaciona A, B y C al mismo tiempo. Entonces voy a relacionar A y B y C al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago? Ahora, teorema de probabilidades totales. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos A inter C y sabemos que la probabilidad de esto inter B más la probabilidad de esto mismo inter B complemento nos va a dar la probabilidad de A inter C. ¿Qué es esto? Pongámosle otros números. Probabilidad de X es la probabilidad de, perdón, X inter Z más la probabilidad de X inter Z complemento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos, por ejemplo, X acá. ¿Ya? Todo esto es X. Y digamos que todo esto es Z. Da lo mismo que lo que es Z. ¿Ya? Pero para tener todo el X, nosotros primero tenemos que hacer probabilidad de X inter Z. Recordemos que esto es Z, ¿ya? X inter Z, que nos da este espacio, más la probabilidad de X inter todo el resto. ¿Ya? Nos da todo este espacio. Y así la suma de estas dos nos da la probabilidad de X. Ahora, si reemplazan X por A inter C, nos va a dar eso. ¿Ya? Entonces, claro, aprenderse estas fórmulas puede ser fácil, pero saber cuándo aplicarlas es donde está lo complejo. ¿Ya? Ahora, la probabilidad de A inter C inter B
sabemos que va a ser independiente, ¿cierto? La A y la B. Por lo mismo, denme un segundo. A ver, es que se me cerró. Ya. Acá. Ya. Entonces, nosotros si se fijan tenemos C dado A inter B. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, la probabilidad de A inter C inter B es lo mismo que yo le escriba la probabilidad de C inter A inter B? ¿Dale? Entonces, obviamente nosotros reacomodamos esto para lograr tener esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede reescribir la probabilidad de C dado A inter B? La probabilidad de C inter el segundo, como lo dado que es, ¿cierto? A inter B, partido la probabilidad de, o no, perdón. Sí, partido la probabilidad de C, de, de A inter B, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular esto, podemos hacer como lo que hicimos al otro lado, probabilidad de C inter A inter B va a ser igual a la probabilidad de A inter B por la probabilidad de C dado A inter B. Una ¿Entiendes? pregunta. Dime. Es que no me quedó muy claro en la parte de abajo de cómo de probabilidad de A inter C lo igualaste a probabilidad de A inter C inter B, más lo otro, como que esa parte no sé dónde sale. Ya. Lo que más me importa es que la fórmula, o sea, la fórmula te la voy a aprender de memoria, pero la intuición es lo que tenéis que tener en mente. Primero, dijimos que queremos lograr A inter C, pero acá no tenemos nada relacionado a inter C, y acá tenemos algo relacionado a inter C. Entonces vamos a tener que usar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para usar esto? Vamos a tener que usar la interacción entre A, B y C al mismo tiempo. ¿Dale? Ahora, nosotros sabemos que, ahora te recomiendo como que empecé a utilizar, de repente, cuando hay A inter C y queréis meterle una tercera cuestión, utiliza A inter C como si fuera una cuestión, como si fuera X. ¿Vale? Entonces, digamos que A inter C es lo mismo que X. ¿Vale? Entonces, ¿cómo uno calcula la probabilidad de X? Uno lo calcula probabilidad de X inter otra cosa, más la probabilidad de X inter esa cosa complemento. Porque así uno está interseccionando como con todo el espacio muestral y es una forma de obtener la probabilidad de X cuando no la tenéis por sí sola. ¿Vale? Cuando sí las tenéis como interseccionadas con otras. ¿Ya? ¿Se entienden? Sí, perfecto, gracias. Dale. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos probabilidad de A inter C inter B. Ahora, sabemos que no tenemos nada de A relacionado directamente con C, entonces arreglémoslo un poco. Dijimos que íbamos a calcular la probabilidad de C inter A inter B. Es lo mismo que esto, ¿cierto? Pero solamente lo di vuelta, solamente como para que cachen a dónde vamos un poco, ¿ya? Ahora sí estamos hablando, porque en el fondo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Dado A inter B. Y ahora tenemos C inter A inter B, que es súper parecido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue ver hasta dónde queremos llegar e ir haciendo que se parezca lo más posible, ¿ya? Ya, probabilidad de C inter A inter B, les dije que nosotros tenemos esto, y ¿qué es la probabilidad de C dado A inter B? Es la probabilidad de C inter A inter B. Recordemos que A inter B pueden tratarlo como una X, ya acuérdense. Aquí lo estoy tratando como una X. Probabilidad de C dado X es la probabilidad de C inter X partido de la probabilidad de X. Reemplacen ese X por A inter B y le va a salir esta ecuación de que está acá, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que nosotros queremos llegar? Queremos llegar a, perdón, otro color, queremos llegar a esto, ¿cierto? Porque esto es lo que tenemos acá, es lo que queremos llegar. Pero, y tenemos esto, entonces, bueno, y también vamos a tener eso, o sea, lo tenemos, ¿cierto?
Entonces, si se fijan, hicimos el medio arreglo para que con cosas que yo tengo podamos lograr lo que estamos buscando. ¿Ya? Igual es el medio arreglo, pero bueno, y este simplemente pasó multiplicando para acá, ¿cierto? Entonces, probabilidad de A inter B por probabilidad de C dado A inter B va a ser lo que estamos buscando. ¿Dale? Dicho esto, voy a dar esto para acá abajo. ¿Ya? Entonces, esto es igual a esto. ¿Vale? Y más, igual, todo esto igual. Más, esto no lo miren, probabilidad de A inter C inter B complemento. Pero sabemos que es lo mismo, por cierto, el mismo procedimiento que hicimos antes. Y me va a dar la probabilidad de A inter B complemento por probabilidad de C dado A inter B complemento. Si ya subimos cómo hacer esta, esto es simplemente que en vez del B usar el B complemento, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahora vamos a poner obtener A inter C, que era algo que no teníamos ni cerca, con puras cosas que tenemos. Entonces, si se fijan, la probabilidad de A inter B, la probabilidad de A inter B complemento, la probabilidad de C dado A inter B, C dado A inter B, complemento. Entonces, repito un poco, no es importante que se aprendan esta fórmula de memoria, ¿cachai? Si es imposible, porque hay 1000 formas de plantearla con distintas cosas. Lo que tienen que saber es qué es lo que tienen, a dónde quieren llegar y cómo ir resolviéndolo paso a paso, ¿ya? Entonces, probabilidad de A inter B es 0,8, ¿cierto? O sea, perdón, un quinceavo. Por probabilidad de C dado A inter B 0,8 más 0,6 por 2. Quinceavos. Probabilidad de A inter C va a ser igual a 0,13 periódico. Bacán, ¿o no? Bueno, esto era solamente la primera parte, porque nos estamos mareando un poco, pero la probabilidad de inter C, ¿por qué la estábamos calculando? Porque nosotros queríamos calcular la probabilidad de A dado C. Pero la probabilidad de C ya la tenemos, entonces ya estamos listos. Entonces, no, perdón, la probabilidad de C no la teníamos. Entonces también la vamos a tener que calcular de una forma media lateral. ¿Ya? Aunque creo que había pensado en una forma más fácil. Bueno, mire, aquí les doy un atajo. La probabilidad de C es súper complicada de sacarla, o sea, es muy largo, es un procedimiento parecido al que hicimos. Pero les recomendaría en este caso sacar la probabilidad de B inter C, ¿vale? ¿Por qué? Porque para eso, porque necesitamos esta para llegar a probabilidad de B dado C, ¿cierto? Entonces, como necesitamos esto para llegar a esto, y si se fijan, probabilidad de C se aplica acá y también se aplica acá. Entonces solamente necesitan la parte de arriba para ver cuál es mayor, ¿cachai? De hecho, lo único que les preguntan es, determine si es más probable que sea por estar trabajando presencial o por estar conectado a un servidor. O sea, lo que me están preguntando es esto, si esto es mayor a esto, ¿cierto? Pero para eso solamente necesito comparar este con este, porque estos son iguales. Es como, ok, 3 es más grande que 6, ¿sí o no? Pucha, es que no tengo el X abajo, ya, pero es partido en X, entonces estoy comparando lo mismo, se lo simplifican, de hecho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí se ahorrarían harto trabajo. Y si no les ponen el puntaje completo, yo lo alegaría, porque no me están preguntando que calcule el número exacto, me están preguntando cuál es mayor. Y con eso basta. ¿Ya? Eso. Bueno, la probabilidad de B inter C se calcula exactamente de la misma forma, ¿ya? No lo voy a hacer todo de nuevo, pero se calcula exactamente igual, por cierto, solamente cambiamos el A por B y en el fondo lo sacamos, ¿ya? ¿Qué me va a dar? Van a llegar a exactamente el mismo resultado, ¿vale? Entonces ya con eso podría sacar la conclusión, que en el fondo es igualmente probable que haya sido, si alguien se enfermó, que haya sido por trabajar presencial o por tener el virus de Internet. ¿Ya? Ahora, ya.
la probabilidad de C, ¿cómo la calculamos? También se puede hacer a través del teorema de probabilidades totales, que es eternamente grande. Que parece que estamos medio cortos de tiempo, así que no sé si mandarle esta explicación también. Déjenme ver si hay un atajo. Creo, a ver, si es que A inter B, bueno, se lo voy a dejar para el final, a ver si es que alcanzamos, pero es bajo la misma lógica, ¿ya? Entonces, como ya vamos ya llevamos 45 minutos casi, voy a seguir, y si alcanzo a hacerla, se los doy, ¿ya? Y si no, se lo escribo rápido, le mando una explicación, y se lo subo al Drive donde van a estar el video y las respuestas también, ¿ya? Ya. La 2. Para los adultos mayores y personas farmacodependientes, los pastilleros semanales pueden ser un gran apoyo y solución para organizar su medicación de manera sencilla y práctica, permitiendo evitar lagunas y errores en la medicación. Perdón. Suponga que una persona el día domingo prepara el pastillero semanal ingresando en cada día las 3 pastillas que debe tomar en la noche antes de dormir. ¿Ya? Entonces, aquí va a organizar las 3 pastillas que tiene que tomar en la noche de aquí a toda la semana. Tiene que tomar esas mismas 3 pastillas. Entonces ya podemos intuir que hay 3 tipos de pastillas. ¿Ya? Eh, ya. Suponga que una persona el día domingo para el pastillero... eso dijimos. Hoy miércoles, durante la mañana, se le soltó el pastillero de las manos y al caer, las pastillas quedaron repartidas en el suelo. Al recogerlas, como eran del mismo tamaño y color, no se podían distinguir entre ellas. Así que tomó 3 al azar y las dejó en el casillero el miércoles. Otras 3 en el jueves y así siguió. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy no tenga errores en su medicación? Ya, entonces al tiro, si es que aquí hay dudas de, por ejemplo, si es que el domingo alcanzó a tomarse las pastillas o no, o si partía el sábado o el domingo o el primer día era el lunes. Como cuando tengan dudas de enunciado, simplemente basta con aclarar qué es lo que van a hacer ustedes y de ahí empezar a resolver. ¿Ya? Entonces, de hecho, generalmente cuando hay como un poco cuando se da como para interpretaciones, generalmente hay 2 pautas, ¿ya? Pero basta con el supuesto que hagan, ¿vale? Entonces aquí lo que yo entendí por lo menos es que empezó a tomar las pastillas el lunes, en el fondo, y se le cayeron el miércoles, ¿ya? Por lo tanto, em, quedaba por tomarse miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ya? Entonces quedaban 5 días, se había tomado 2. Entonces, una buena forma de entender esto es que acá está, no sé, el piso del baño. A mí siempre me gusta hacer como dibujos porque me voy aclarando un poco la cabeza, también se los recomiendo que lo hagan. Y claramente tenemos 3 tipos de remedio que se repiten todos los días, ¿por cierto? Entonces tenemos el remedio A, el remedio B y el remedio C, que se tienen que tomar uno de esos al día. Ahora, pasó que todas las pastillas son exactamente iguales y se confunden. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay en el suelo? 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eso está en el suelo, ¿ya? Hay 15 pastillas de 3 tipos diferentes. ¿Vale? Entonces están todas mezcladas con todas y lo que hizo y llegó y simplemente metió 3 pastillas en cada uno, lo cual podría haber elegido 1, 2, 3 para el miércoles, 1, 2, 3 para el jueves, 1, 2, 3 para el viernes y así. En el fondo, pero aquí vamos a ligar un poco lo que habíamos hablado antes de las probabilidades totales, los casos favorables y todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Que me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que hoy no tenga errores en su medicación? ¿Ya? Entonces, primero tenemos que ver los casos totales y cuáles van a ser los casos favorables. ¿Ya? Entonces, al tiro, sabemos que, porque recordemos que entonces la probabilidad de que no haya error en su medicación va a ser el número de casos favorables
partido en el número de casos totales. ¿Ya? Entonces, el más fácil siempre el número de casos totales, perdón. Entonces, si se fijan, el número de casos totales tenemos 15 pastillas donde elegir y va a elegir 3 pastillas. Entonces, simplemente va a ser una combinatoria entre 15 y 3. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos todas estas veces, todas estas opciones de escoger pastillas. ¿Cachai? No estamos hablando de las que son correctas, que son incorrectas, que las tomó bien o mal. ¿Ya? Recordemos que estos son solamente los casos totales. ¿Ya? Entonces, los casos totales, en los cuales asigna al pastillero, simplemente escogió 3 pastillas de 15 que habían. ¿Y estas cuántas formas hay de organizar esto? Por ejemplo, caso 1, eligió 1, 2, 3 pastillas. Caso 2, eligió 1, 2, 3 pastillas. Caso 3, eligió 1, 2, 3. Y así. Entonces, eso en el fondo es la definición de una combinatoria, ¿cierto? En el cual, eh, de hecho, no hay como vais eligiendo de nuevo simplemente, ¿ya? Y vais sacando, por supuesto, o sea, si elegí una, la sacaste, ya no tenéis como opción de ponerla de nuevo, ¿vale? Entonces, eso es, y los casos favorables, ¿ya? Em, los casos favorables va a ser un poco distinto, porque en el fondo, piénsenlo como intuitivamente y si tienen dudas, feliz que las comentemos, ¿ya? Porque esto igual como que ojalá se haga conversación. Em, vas a tener que sacar 3 pastillas, ¿ya? 3 pastillas, ¿cierto? Y esta es la probabilidad de que hoy día se elija bien. Entonces, la probabilidad, o sea, no es la probabilidad, esto acuérdense que es los casos favorables, ¿ya? Entonces, los casos favorables es que primero, dentro de las 5 pastillas que son de tipo A, tú elijas una, y que de las 5 pastillas B, tú elijas una, y que de las 5 pastillas C, tú elijas una. Lo que son esta cantidad de casos favorables. Ahora, si se fijan, ¿por qué? Porque hay muchos casos también que pueden ser favorables que se pueden ir asignando distintas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo elegí una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas? Perfecto. Eso es que hice bien el medicamento, ¿cierto? Después, otro caso, 1, 2, 3. Otro caso, 1, 2, 3. Otro caso, 1, 2, 3. Y así. Entonces, tienen que ir siendo esta. De hecho, esta A y esta B 5 veces. Esta A y esta B 5 veces. Esta A y esta B 5 veces. Esta A y esta B. Y así van a sumar 5 por 5 por 5. ¿Ya? Nuevamente, porque dentro de estas 5 pastillas yo quiero que salga una de las buenas. ¿Ya? Recuerden que esto no es probabilidad. Estos son casos totales favorables. ¿Ya? Entonces, como que también hay que extraerse un poco de la noción de probabilidad que veníamos pensando antes, que es como ya, ¿cuántas veces me va a salir dentro de las elecciones posibles? No, primero veamos los casos totales, que son una forma de asignarlo nomás, y después la cantidad de casos favorables que pueden salir, y simplemente dividimos. ¿Ya? Entonces esto va a ser, perdón, esto es 5 elevado a 3, partido, no me siguen la fórmula, pero era 15 menos 3 partido 3 factorial, algo así, ¿o no? No, 15 menos. Bueno, no me acuerdo bien de la fórmula, perdón, pero espero que ustedes se la sepan para mañana, pero simplemente esto va a dar 15 por 14 por 13 y acá un 3 factorial. ¿Ya? Y eso me va a dar 0,274. La probabilidad de que hoy día, y ojo, esta es la probabilidad de que hoy día las tome bien, no significa que de aquí hasta el domingo las tome bien, pues acuérdense que es solamente un día. ¿Ya? Como les decía, había otra forma de considerarlo, que era como considerar si es que partía el sábado o como, pero si es que tú te las tomaste después de que partiera, como típicos casos que en el fondo da un poco de interpretación, da lo mismo. Mientras ustedes mantengan un supuesto consistente y hagan el resultado en base a eso, va a estar bien. ¿Ya? ¿Alguna duda acá?
Y la última. Esta la encontré bien jodida, porque, sobre todo porque cuando uno espera que de repente de esto igual te salgan resultados factibles, y ahí vamos a ver que nos va a dar un resultado muy, muy culero, pero les puedo dejar de propuesto una forma de ejercicio que lo hagan ustedes, ¿ya? Un fabricante vende un artículo a un precio fijo de $100, ¿ya? Si el peso X del artículo es inferior a 8 gramos, no lo puede vender y representa una pérdida total. Entonces ya saben que esta X mayúscula es una variable, o sea, probablemente aleatoria, ¿cierto? Porque una X mayúscula va a tener una distribución. Dice, si la distribución de los pesos, justamente, de X en el fondo, es una variable aleatoria con función de densidad y función generadora de momentos dada por esto, donde lambda es una constante positiva. Por otro lado, el costo de producción por artículo se puede calcular mediante esto, donde U es el valor esperado de X de esto. Se determina el valor de lambda que haga máxima la utilidad esperada del artículo. Ya. Ahora, un tip es que en general cuando le hagan, por ejemplo, estos ejercicios de utilidad en base a cuánto pesa, por ejemplo, en base a una variable aleatoria, generalmente van a tener que hacer como una transformación. Porque en el fondo, ok, podemos hacer distribuciones y calcular la utilidad del peso, o sea, perdón, calcular como esta esperanza frente al peso, pero lo que nosotros necesitamos saber es la utilidad de la venta del artículo, ¿cierto? Que va a estar asociado a una variable aleatoria, pero lo que nosotros queremos calcular es la utilidad. Entonces, ahí el tiro como que si es que ya le hablan de utilidad en base a una variable aleatoria, probablemente van a tener que hacer como otra variable que va a depender de X. Ya eso deberían como ir teniéndolo en cuenta. Entonces, U vamos a llamar la utilidad, que va a tomar valores diferentes dependiendo de X, ¿por cierto? Eso dice, si es que el peso es inferior a 8 gramos, no se vende, ¿ya? Y si no se vende, vamos a tener que pagar el costo igual, porque nosotros incurrimos en el costo y después vamos a venderla, ¿cachai? Si incurrimos en el costo y la cuestión nos salió menos de 8 gramos, no vamos a poder venderla y vamos a tener probablemente una utilidad negativa, ¿cierto? Ya, entonces vamos a tener una utilidad de 0 menos C por lambda, o sea, perdón, menos 5 lambda mu, si X es menor a 8, ¿cierto? Y se va a vender a 100 menos 5 lambda u, este costo va sí o sí, si es que X es mayor a 8, ¿ya? Entonces, nosotros podemos calcular una esperanza de una utilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá tenemos una variable aleatoria que puede traducirse en probabilidades, ¿ya? Entonces tenemos condicionado esta variable aleatoria, pero ya sabemos que, y ojo, también, ¿por qué voy a calcular la esperanza de la utilidad? Porque de hecho me la piden. Ya, determina el valor de lambda que haga máxima la utilidad esperada, ¿ya? Entonces ahí al tiro vean que tienen que calcular eso también. Entonces, la esperanza de la utilidad va a ser igual a menos 5 lambda mu por la probabilidad de que X sea menor a 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay dos casos. Y la esperanza es simplemente ponderar los pagos de cada caso por su probabilidad. Más 100 menos 5 lambda mu por probabilidad de que X sea mayor a 8, que esto, ¿cierto? Que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 8. ¿Y por qué siempre lo ponemos como probabilidades X menores? Porque queremos calcular en general las funciones acumuladas, más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos la mu? Ya, espera, es que me faltó algo creo del enunciado. El costo. Ah, ya. Mu es el valor esperado de X. ¿Ya? Y por definición, ¿cierto? La esperanza de X es la derivada de la función generadora de momentos evaluada en cero, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a mx derivado evaluado en cero. ¿Ya? Mx derivado, tenemos la función arriba,
ojo, tengo un t acá y acá, ¿ya? Entonces voy a tener que hacer la derivada del primer término por el segundo, más la derivada del segundo término por el primero, ¿ya? Cálculo. ¿Ya? Y esto nos va a dar lambda partido lambda menos t al cuadrado, b elevado a t, más lambda por lambda menos t elevado a menos 1, en verdad, por e elevado a t, y acá por menos 1 por menos 1. Entonces se van los menos 1. ¿Ya? Y si es que esto reemplazo el t igual 0, me va a dar una esperanza, que es 1 partido lambda más 1. ¿Ya? Ahora, para el cálculo de la probabilidad de x menor a 8, tenemos simplemente que es la integral, ¿cierto? De la esperanza por la función, o sea, perdón, la esperanza de x por la función de densidad, ¿cierto? Eso es para la esperanza. Bueno, entonces, si yo quiero calcular la probabilidad, la acumulada, perdón, es simplemente esto, ya hasta 8. Ahora, aquí es donde está el truco. Según la pauta, calcula la probabilidad de 1 a 8, ¿ya? Me imagino que porque no hay como gramos, como mediciones menores a 1, ¿ya? Ahora, con eso es que nos va a dar estos resultados que se van a ver un poco feos, pero por lo mismo yo los invito como a asumir que los gramos son un número continuo, ¿ya? Entonces que va desde 0. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Vamos a hacer de 1, porque eso es lo que dice la pauta. Pero, como les digo, ustedes podrían poner 0 y no tienen que tener problema porque simplemente, o sea, no van a tener problema, y si es que tuvieran problema yo como que la mandaría a recorregir. Estoy tratando como de ponerle un poco la intuición de la pregunta. Porque al final ustedes simplemente estarían asumiendo que es una variable continua, ¿ya? Cuando decimos que la integral va de 1 a 8, estamos asumiendo que es una variable discreta, entonces no puede tomar como valores menores a 1, ¿ya? Pero como les digo, si quieren se los dejo de propuesto, pueden hacerlo desde el 0. Ya. Entonces, esto es la integral del 1 al 8. Voy a copiar acá. No lo tengo escrito, pero lambda elevado a menos lambda por x menos 1 de x. ¿Ya? Aquí van a tener que hacer una sustitución. ¿Y cuándo se tiene que hacer una sustitución? Eso de u y de u, en el fondo. Cuando saben que tienen una integral fácil, pero algo le está faltando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sabemos que una integral de un e es simple, ¿cierto? Pero como que nos está molestando caleta esto. Entonces simplemente hagan el cambio. ¿Ya? U sería menos lambda por x menos 1. Y recuerden que también tienen que ser el de du, la derivada de u, que sería menos lambda de x. ¿Ya? Entonces, si hacen ese cambio, la integral va a ser, bueno, menos la integral de 0 a 7 lambda, a menos 7 lambda. ¿Por qué? Porque estos límites también tenemos que cambiarlos, ¿por cierto? Pero va a ser lo mismo que desde menos 7 lambda a 0. ¿Ya? Lo doy simplemente vuelta así, que es lo mismo. De e elevado a u de u. ¿Ya? Integro y simplemente me va a dar 1 menos, porque e elevado a 0, menos e Euler elevado a menos 7 lambda. ¿Ya? Ahora vámonos a la esperanza de la utilidad, que eso es lo que nosotros estamos calculando, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ya tenemos todos los términos que necesitábamos. Tenemos menos 5 lambda por u, que habíamos dicho que era 1 partido lambda más 1, ya bueno, tenemos todo, pues tenemos u, tenemos la probabilidad, tenemos u.
Entonces, ¿qué nos va a dar? No los quiero latar con el cálculo, a eso voy. Así que lo voy a como dejar lo más simplificado al tiro. Menos 7 lambda, menos 5 lambda, ¿ya? Dale. Entonces, ¿qué era lo que nos preguntaban? Dice, determina el valor de lambda que tenga, que haga máxima la utilidad esperada de un artículo. Porque claro, pues, tenemos una función de densidad que en el fondo es de la distribución de la variable aleatoria en términos de lambda, que es una constante que en el fondo no la conocemos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Como calcule la esperanza de la utilidad y luego diga qué lambda va a ser el que maximice esta utilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar esto en torno a lambda. Y esto nos va a dar menos 7, menos un séptimo, perdón. Logaritmo natural de menos 5 partido en 700. Lo cual, este sería como el lambda que maximiza, pero sabemos que eso es definido, un logaritmo negativo no existe. ¿Ya? Entonces esto es la parte que yo les decía que estaba bien pinchulera, porque van a llegar a un número negativo. No sé ustedes, pero si yo llego, hago el medio de desarrollo y me da que el lambda óptimo es indefinido, dije lo tengo malo. ¿Ya? Ahora, me tinca que hay algo acá, porque en el fondo aquí la profe asume que es un número discreto y por eso parte de 1 a 8. Yo les preguntaría, o sea, vean qué pasa desde el 0 al 8. Tal vez sí encuentran un máximo local, porque aquí claramente no hay un máximo local. Pero si se fijan también, o sea, también aparte, esta función de la utilidad es decreciente con lambda, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente el máximo se obtiene cuando el lambda es lo más chico que hay. Si se fijan, el lambda va siempre haciendo decrecer la esperanza de la utilidad. Entonces, por eso, si es que nos movemos desde el 0 al 8 en vez del 1 al 8, tal vez pueda haber un máximo local. ¿Ya? Aquí no hay un máximo local, por eso se nos indefine, porque si ustedes tienen la esperanza de la utilidad versus lambda, no sé qué forma tendría exactamente, pero en el fondo sería decreciente. Entonces, por eso les da que el máximo es indefinido, porque si se fijan, como es decreciente, el máximo va a estar en lambda igual 0, y por condición de al principio, nos decían que lambda era mayor a 0. Entonces, obviamente nos da una inconsistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? No existe un valor de lambda que haga máxima la utilidad esperada. ¿Ya? Como consejo, les repito, pueden hacerlo desde el 0 al 8 a ver qué pasa. Háganlo como propuesto si quieren, lo comparan entre ustedes. Pero nada, les digo que estaba bien pichulera porque yo al menos hubiera dicho en la mitad, terminando la prueba, me pasa esto y digo, puta, la tuve mala. Pero, pero eso. Ya estamos pasado la hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que dejamos atrás, de cualquier parte en verdad. ¿Algún tip? ¿Algo? Feliz de responder el tiro. Si no, vamos por cerrado. Pero con toda confianza. ¿Podrías, Dale. ¿podrías mostrar la derivada de la de momento? La función de momento. Generadora de momento. Ahí. Acá hay 2 menos 1 que se digan, por eso los puse así. Ah, ya, que no había alcanzado a copiar. Gracias. Igual esto lo vamos a subir. Lo vamos a subir a un drive con el video. Disculpa, el drive, ¿dónde lo van a poner? Como el link. No sé si está Miguel por ahí. Lo vamos a poner en la página de Lo Damos Vuelta. En el Instagram, ahí va a estar todo. Eso, hay un Instagram de la damos vuelta con un Linktree. En el fondo de la biografía hay un link que te deriva a varios links y ahí tienen que buscar la que les interese. Ya, bacán, gracias. Muchas gracias por haberse conectado y gracias a Pedro por la ayudantía que estuvo buenísima. De verdad te pasaste por la ayuda. Obvio. Sí. Gracias, Miguel, por organizarlo. Estas instancias son bacanes. Así que Gracias. Chao, les vaya muy Pedro. bien, éxito mañana. Ánimo, ánimo, que queda poco.